Hola, hoy analizaremos las razones trigonométricas. En este caso nos vamos a centrar en los ángulos agudos y es lo primero que uno empieza a estudiar cuando analiza trigonometría. Entonces en este caso vamos a trabajar con un triángulo rectángulo. El ángulo recto está acá, por lo tanto vamos a decir que es un triángulo rectángulo en C. Significa que el ángulo recto en este caso está en el vértice C. Recuerden que los vértices son las puntas de este triángulo. Para analizar mejor esta situación, vamos a utilizar GeoGebra, ya que cuando uno abre un libro, lo primero que aparece es esta serie de razones entre lados de un triángulo. Recordemos que la razón es una comparación entre dos medidas. Y en este caso, vamos a analizar las medidas de este triángulo rectángulo. Lo primero que vamos a hacer, voy a dibujar mi ángulo recto. En este caso, bueno, obviamente yo voy a ir moviendo un poquito algunos elementos para que se vean mejor. Lo primero que hice fue dibujar un ángulo recto. Es un ángulo que mide 90 grados. Y luego es importante que cada vértice tenga asociada una letra mayúscula. Este va a ser el vértice A, este va a ser el vértice B y este es el vértice C. Elimino los ejes para poder ver mejor la figura y centrarnos en este análisis. La hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa en un ángulo rectángulo? Siempre es el lado que está justo al frente de este ángulo recto. Bueno, es bueno recordar que el lado más grande de un triángulo está justo al frente del ángulo mayor. Vamos a dibujar estos dos ángulos que les cambiaré de nombre. Y los lados de mi triángulo se conocerán como catetos. Esos son los catetos. Entonces, tengo mi ángulo recto. El lado que está justo al frente de mi ángulo recto se llamará hipotenusa y los otros dos lados son los catetos de mi triángulo. Vamos a ir ordenando un poquito esto. Ahora, vamos a trabajar con estos ángulos. Ahí sí. Y este ángulo que tengo en este lado le llamaré ángulo alfa. A este ángulo que tengo a este lado le llamaré ángulo beta. Y si yo estoy analizando el ángulo alfa, voy a tener frente al ángulo alfa uno de los lados del triángulo. Al que está justo al frente se le va a conocer como cateto opuesto. Y al lado del triángulo que está justo en su costado le llamaré cateto adyacente. Entonces, ya sabemos que el lado opuesto a mi ángulo alfa se llama cateto opuesto y al cateto que está al lado se le conoce como cateto adyacente. Por otro lado, si yo analizo el ángulo beta, el lado del triángulo que está justo al frente será el cateto opuesto a beta y quien está al lado será el cateto adyacente. Entonces, si vuelvo a este análisis, tengo que
si yo me fijo solamente en el ángulo alfa inicialmente y divido el valor del cateto opuesto con el valor de la hipotenusa, esta división se puede escribir como A partido en C, donde A representa la longitud de este cateto, del cateto opuesto, y C corresponde a la medida de la hipotenusa. A esa razón nosotros le conocemos como seno de alfa. Ese corresponde al seno de alfa. Entonces, si yo continúo con el estudio de este ángulo, de alfa solamente, si yo divido el valor del cateto adyacente por el valor de la hipotenusa, lo que obtengo es el coseno del ángulo. Si yo divido el cateto opuesto en el cateto adyacente, reemplazo estos valores y el cateto opuesto vale A, donde A representa cualquier valor. Dividido en el cateto adyacente, que representa a la medida de B, que también puede tomar cualquier valor. Y eso se conoce como la tangente del ángulo. Y lo mismo hago con la cosecante de alfa, la secante de alfa y la cotangente de alfa. Entonces, cada vez que nosotros estemos analizando las razones trigonométricas, lo que estamos analizando son el seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Ellas son las famosas razones trigonométricas. En otro video vamos a analizar ejercicios.